Hola amigos de Perú 21, soy Inés García Belaunde y la educación sexual hoy en día ha pasado por grandes cambios. Antes considerado un tema tabú, hoy en día se ve como una herramienta importante de nuestro desarrollo. Muchos padres dudan porque quieren pensar cómo pueden hablar de un tema tan complejo a sus hijos. Lo bueno es que ahora tenemos un libro que habla acerca de ello. Y ahora, ¿cómo se lo digo? Que va a comentar y va a responder todas nuestras dudas acerca de cómo hablar con nuestros hijos sobre un tema tan complejo e importante. Para hablar más a fondo de ello, estamos aquí con su autora, la sexóloga profesional dominante de un podcast y quien ha charlado en su propio TED Talk, Romina Castro. Hola Romina, ¿qué tal estás? Hola, bien, muchas gracias por invitarme. No, cuéntanos todo acerca de tu nuevo libro, de qué trata, de qué va. Para los que no están iniciados, no saben mucho, estarían interesados. Vamos a darle una chequeada. A ver, el libro, de hecho, es como, más que nada es una herramienta que yo lo hago para los papás, en el cual abordamos distintos temas para hablar de sexualidad, porque siempre hay esta duda de no sabemos cómo empezar, a partir de cuándo empezar, cuáles son los temas que tengo que abordar. Entonces es un libro bastante completo que de forma dinámica, de forma lúdica, porque también tiene algunas ilustraciones, nos permite entender bastante un poco acerca de esto, qué puedo hacer con las preguntas incómodas que nos hacen, claves para poder hablar del tema. Entonces, y de hecho cada capítulo tiene una sección para poder tener como preguntas y respuestas ejemplares, ¿no? Y es interesante de todo esto, y bastante informativo y de una forma accesible. ¿De dónde surgió la idea para escribir este libro? Bueno, la idea siempre la tuve. Cuando yo me fui a vivir fuera, yo viví un tiempo en Suiza, cuando mi hija mayor tenía 1 añito. Nos fuimos para allá, entonces pude ver la gran apertura que había para hablar de sexualidad. Habían enciclopedias para niños de que eran muy pequeñitos y eso siento que a muchos les ayuda en naturalizar el tema de la sexualidad. Y es ahí donde dije, bueno, también tengo, o sea, si bien es cierto yo me especializo mucho en lo que es placer femenino, también tengo que darle un espacio a la sexualidad infantil que es tan importante, ¿no? Entonces junto con Penguin, que es la editorial, decidimos hacer este libro. ¿Encontraste algunos obstáculos en el camino al momento de crear este libro? ¿Algún rechazo en particular, dificultades? No, la verdad que rechazo ninguno. No he sentido que ha sido difícil escribirlo. De repente sí ha sido un poco más difícil que el primero, porque acá tengo que tener mucha más base científica, estudios, ¿no? Basarme mucho, por ejemplo, en estadísticas, números que suelta la UNICEF o distintos centros de investigación con respecto a la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de prevención de abuso sexual infantil, o sea, es como me tomó un poco más de trabajo que el primero, pero más que nada por un tema de investigación. Pero tú también eres psicóloga, te graduaste de psicología, tu maestría después fue en estudios de sexuales, más o menos sexología. Pero también tuviste que indagar un poco más para estudiar sobre psicología infantil, me imagino, para escribir acerca de esto. Sí, claro. Y ahí es donde tuve que indagar más, porque justamente también hay un capítulo en el cual se habla cuál es el desarrollo psicosexual de los niños de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, cuáles son esas cosas que pasan en las edades, ¿no? Entonces, para eso es, claro, justamente me he tenido que empapar más en el tema, que también lo vemos en psicología, lo hemos visto como psicología del desarrollo 1, psicología del desarrollo 2, y en la sexología también hemos podido ver cómo va creciendo y desarrollándose todo el campo sexual en el ser humano desde que es pequeñito, ¿no? ¿Y hubo algún capítulo en especial que tuviste dificultades, como tal vez el tema te pareció complicado de escribir o tuviste que investigar más de lo debido? Porque son temas bastante complejos y que muchos temas, me imagino, la gente no conoce a mucha profundidad. Más complicado de repente fue el tema de género. Pero no porque para mí se me haya hecho complicado, sino porque sé que es un tema que es muy difícil de entender. Entonces, de repente, a mí me demoré un poco más en ese capítulo
porque es un tema bastante complejo y porque no quisiera pues que haya algún malentendido. Yo te lo puedo hablar porque yo soy mamá también, además de ser sexóloga, entonces empatizo con muchos padres de familia que hoy en día, wow, tenemos mucho más información que antes no teníamos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera utilizar un lenguaje bastante amigable en un tema que puede generar mucho rechazo hoy en día y también quitar ese rechazo, ¿no? Porque es algo completamente natural hablar de orientación sexual, identidades de género, cómo acompañar a mis hijos si es que están atravesando alguna duda, ¿no? Y querer explorar eso que es tan importante. Tú has saltado de psicóloga a más o menos ser una figura en las redes sociales, has tenido tu propio TED Talk. ¿Cómo fue el salto? ¿Qué te llevó a estar de una plataforma a otra? En realidad también me escriben de TED Talk, porque es así, ¿no? Ellos convocan a ellos, no sé si creo que también hay convocatorias, pero claro, yo inicio el tema de redes sociales, despegó súper rápido porque es un tema muy importante, interesante y que genera mucha curiosidad. Y más o menos antes de pandemia es que me contactan para poder hacer una charla en TED, que más que nada es TEDx Tucuy Women, que es como una rama. Una rama, sí, de TED que hay acá en Perú. Y bueno, de ahí hubo pandemia, no se pudo dar. Y en enero del año pasado es que pude tener la gran oportunidad de estar en el escenario de TEDx. Tú te enfocas principalmente en la sexualidad desde el punto de vista femenino de una mujer. Ahora bien, poniéndolo en el marco de la educación infantil, ¿cuántas diferencias hace educar a un niño sobre la sexualidad que educar a una niña? Hay diferencias, sí, porque, a ver, hormonalmente no estamos igual. De hecho, en cuanto a aprendizaje, hay una diferencia en cómo aprenden las mujeres, cómo aprenden los hombres desde que son pequeños. Hay ciertas áreas en las cuales las mujeres pueden aprender de una forma más efectiva que los niños. Por eso que dicen que las mujeres, como nos adelantamos, son simplemente temas, áreas del cerebro y que no vamos muchas veces a la par en cuanto al desarrollo. Pero en temas de educación sexual, yo siempre opto por la idea de que a ambos se nos hable y se les hable de lo mismo. No es como más allá de que a los hombres se les habla de algo y a las mujeres de otra cosa. Yo soy de la idea de que a ambos géneros hay que hablarles de lo mismo, pero más allá del género es la edad lo que importa. No le voy a decir o no voy a hablar de educación sexual a un niño de 4 años de la misma manera que a un niño de 9. Es como se abordan distintos temas, pero hombres y mujeres para mí hay que darles la misma información. ¿Tú crees que podría encontrarse una intersección entre la educación sexual que ha habido a lo largo de la historia y el rol de la mujer en la sociedad? ¿Cómo? No te entendí. En el sentido de que la educación sexual antiguamente era más tabú, era más desinformación. Y eso habría llevado a que muchas mujeres, digamos, hayan podido tener roles más limitados o hayan podido acabar embarazadas más jóvenes, porque la tasa de adolescentes embarazados en el país es muy alta. Sí. ¿A qué se debe eso principalmente? Falta de información. O sea, hay una falta de información brutal, porque hasta el día de hoy lo que se cree, y muchas personas todavía arrastran esta creencia de que mientras más hablamos de sexo, más estamos persuadiendo a que lo tengan. Y justamente es al contrario, información es poder. Entonces, mientras más información, más conocimiento se les da, pues se trata de retrasar más el debut sexual y ser más responsables porque tengo una idea de lo que es el sexo y todo lo que esto conlleva. Entonces, es mucho más fácil que un adolescente se deje llevar por sus impulsos y por el deseo sexual que es tan natural en la adolescencia y empieza a despertarse, pero es muy fácil salir embarazada si es que no sabemos cómo gestionar este deseo, si es que tenemos la presión social, la presión de los niños, de los chicos, y sobre todo si no tenemos conocimiento de un anticonceptivo, no tenemos tampoco, porque hay zonas rurales del país muy pobres que no tienen alcance ni siquiera lo que es un preservativo. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber embarazos no deseados así? Y en todo caso, las redes sociales también influyen bastante en este asunto. ¿Crees que puede ayudar o beneficiar a la educación sexual en los adolescentes? Porque hay casos de información, pero también hay casos de que hay mucho acoso de menores en las redes. Sí, las redes es un arma de doble filo.
hay que saber muy bien cómo utilizarlas. En cuestión de educación sexual, para mí ha sido una herramienta que me ha ayudado muchísimo en tener alcance y es el único medio por el cual yo puedo llegar a la gente en temas de educación sexual gratuita, porque lo que yo hago, o sea, en redes sociales es gratuito. Pero sí hay que tener y hay que decir a las personas que consumen redes sociales de que si van a seguir o van a aprender acerca de un tema, que tiene que ser desde especialistas. ¿No? Ya sean psicólogos, ya sean sexólogos o personas que vengan de la salud en general, ¿no? Si es salud sexual, mejor. Pero pasa que como en los foros, ¿no? Tú buscas en internet y te sale el primer anuncio, son foros y que la gente empieza a educar en temas según su propia experiencia. Y eso es lo que no está bien. Y sí, lamentablemente redes sociales y como todo, creo que vivimos ahorita en un mundo que está hipersexualizado y que es un peligro. Háblanos más a fondo del mundo hipersexualizado. ¿Qué te refieres precisamente con eso? En que hay mucho contenido sexual en todo. No, ahora, si bien es cierto, estamos hablando y nos referimos más a temas sexuales y tratamos de abordar el tema de la sexualidad con más naturalidad que antes y se habla más de estos temas, también hay sexo por todos lados. ¿No? Vemos a niñas cada vez más jovencitas, no sé, pues en concursos de belleza, en que tienen que hacer ciertas poses, movimientos, en coreografías, modas de ropa, ¿no? Que se exponen mucho desde que son muy niñas. Entonces, todo eso le damos a un mundo hipersexualizado en el que la sexualidad está muy desbordante. Y eso también es un peligro porque hay que saber bien cómo llevar todo esto, ¿no? ¿Qué se podría hacer, en tu opinión, para mejorar la educación sexual en general, no solo en el país, sino tal vez aportar en las escuelas, tal vez que los padres vayan a expertos? Las escuelas para mí es lo principal. Las escuelas y las grandes organizaciones. No, las escuelas, porque sí me parece importante que puedan incluir el tema de educación sexual en su malla curricular, no abordando temas netamente de placer, porque eso es lo que muchos padres de familia se asustan, pero sí es de un lado hablar de consentimiento, hablar de respeto, hablar de métodos anticonceptivos, de enfermedades de transmisión sexual, hablar de autoestima sexual, hablar de responsabilidad afectiva. Hay muchos temas que rondan la sexualidad que es importante desde las escuelas y también apoyando obviamente y dando espacios para padres de familia que hoy en día sí hay. Por ejemplo, acabo de venir, yo ayer he regresado de Iquitos a hacer una charla para un instituto, para 500 alumnos de un instituto, hablar de consentimiento y autoestima sexual. Hay algunos colegios que sí me contactan para hablar con los padres de familia y por otro lado organizaciones que pueden tener el alcance, marcas grandes, por ejemplo, en ayudar en que los profesionales de la salud sexual podamos llegar a mucha más gente a través de sus publicidades o a través de lo que ellos puedan dar. Suena increíble. Ahora, para todos nuestros amigos interesados, puedes decirnos dónde conseguir este libro y también a las redes sociales para intentar hablar contigo y ver tu contenido. Bueno, sí, el libro lo pueden conseguir en todas las librerías del país. Está en Crisol, en Ibero, por ejemplo, en Busca Libre, que son las librerías más importantes o las más comerciales en el país. En la página web de las librerías también. Y bueno, mi contenido siempre está disponible en Ya Cállate Romina, que es así como estoy en redes sociales. Y activamente hablo el tema de sexualidad, placer sexual, para adultos, contenido para adultos en YouTube que se llama Te lo cuento. Gracias, Romina. Ha sido un placer tenerte aquí y tan informativo. Bueno, amigos, ya escucharon. Y ahora, como se lo digo, en todas nuestras librerías y en las redes sociales. Una guía importante para educar a nuestros hijos. Si quieren ver más contenido como este, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales o nuestra página web peru21.p.